Bien, voy a intentar en este vídeo recordar lo que vimos en la última clase, ¿no? Sobre las ecuaciones de la recta y algunas claves para enfocarla con garantía de éxito, ¿no? Bien, recordad que nuestro problema era encontrar la ecuación de la recta R, esta que hemos pintado aquí en verde, que bueno, había un punto por ahí de coordenada X, este X que veis en mayúscula, que representa todos los puntos de la misma, ¿no? Y nos va a dar las ecuaciones. La forma más sencilla de encontrar o de buscar esta ecuación es cuando tenemos un punto de la recta, llamémosle P, como veis ahí, de coordenadas x1 y x2, y un vector de dirección o sobre el que se apoya la recta, que ese que aparece ahí en morado, le llamaremos vector D, y sus coordenadas serán d1 y d2. Luego vamos a aparecer en otro tipo de ecuaciones el vector normal, vector perpendicular a la recta R, que en principio vamos a considerar que sus coordenadas son las letras A mayúscula y B mayúscula. Observad que forma un ángulo recto perpendicular a la recta R. Después pasaremos a otro tipo de ecuaciones en el que tendremos en cuenta la ordenada en el origen, el punto en el que la recta corta al eje Y, como veis ahí, en color azul, de coordenada 0, n. Y tendremos también en cuenta ese ángulo alfa. Alfa es el ángulo que forma la recta con el eje X, pero ángulos positivos. Recordad que los ángulos positivos iban en sentido antihorario, ¿no? Ángulo que forma la recta con el eje X. Pues asociada a ese ángulo aparece la pendiente de la recta, ¿no? La pendiente, su interpretación geométrica es que es la tangente de ese ángulo, ¿no? Del ángulo que forma la recta con el eje X siempre medido en sentido positivo, ¿no? Y se puede ver sin ninguna dificultad a partir de la definición de tangente que la segunda coordenada del vector de dirección dividida entre la primera, ¿no? Si no hacemos una representación mental y trasladamos ese ángulo, ¿no? Pues tendríamos que el cateto opuesto de sus dos dividido entre el cateto contiguo, que sería d1, en ese triángulo rectángulo que se formaría. Y por último, pues aparecerán otro tipo de ecuaciones más raras en la que, por ejemplo, va a aparecer ese punto que aparece ahí, el punto de coordenadas Q0, que es el punto de corte con el eje X. ¿De acuerdo? Esa sería la base que vamos a usar hasta ahora. Bien, con esto en mente vamos a pasar a lo que son, empiezo por aquí, los distintos tipos de ecuaciones de la recta, ¿no? Recordar la ecuación vectorial, bueno, en las tres primeras, la ecuación vectorial en paramétrica y en la continua, que están resaltadas en negro, observar que aparece tanto el punto como el vector. Vamos a ver de qué color está el punto, está en color marrón, ¿no? Vamos a intentar señalar en color marrón. Observad que las coordenadas del punto, estas que tenemos aquí en color marrón, aparecen aquí en la ecuación vectorial, con su signo aparecen aquí en las ecuaciones paramétricas de la recta y cambiadas de signo aparecen en la ecuación continua de la recta. Ya dejan, bueno, si a partir de la continua hacemos la ecuación en forma punto pendiente, también aparecen cambiadas de signo, ¿no? En esta ecuación que hay por ahí. Las coordenadas del vector de dirección, que están en color como morado, vamos a resaltarlas en morado, en este morado, d1 y d2 observad que aparecen multiplicadas por el parámetro lambda en la ecuación vectorial, aquí también con su signo en las ecuaciones paramétricas, esto es recordar con las coordenadas del vector de dirección. Aparecen en los denominadores de la ecuación continua también con su signo y dejan de aparecer al menos de forma directa. De forma indirecta, vamos a señalarlas por ejemplo en color rojo, tendríamos el A y el B, que son el vector normal a la recta, pero luego veremos en la clave que es muy fácil obtenerlo a partir del vector de dirección y viceversa. Pues aparece aquí un poco escondido este el vector de dirección, el vector normal, pero se deduce fácilmente el vector de dirección en cuanto cojamos un poquito de práctica. Y también va a aparecer de forma indirecta aquí, en la M, en la pendiente, que recordad que la pendiente habíamos quedado que era d sub 2 partido por d sub 1. Pues haciendo una fracción, y si no hay fracción, pues teniendo denominador 1, sacaríamos la pendiente sin ningún problema, ¿no? Ya lo último que nos queda señalar dentro de estas ecuaciones, la pendiente, perdón, me la he saltado, que también aparecía aquí.
la ecuación normal de la recta, que es la que como veis es la que vamos a usar para calcular distancia un poquito más adelante, ya al final del tema, ¿no? Es simplemente si la comparáis con la ecuación general o implícita, dividiéndola por el módulo del vector normal y tomando valor absoluto arriba, ¿no? Pues luego veremos cómo a partir de ahí se saca fácilmente la distancia de un punto a una recta. Y por último, una ecuación un poquito más rara, pero no deja de tener su utilidad, sería la ecuación segmentaria o canónica de la recta, ¿no? La ecuación segmentaria, pues observando los puntos de corte con el eje X, el Q0, me quedo con el Q, y el punto de corte con el eje Y, que es la ordenada en el origen, que no le he comentado antes, que aparece también en la ecuación explícita, sería pendiente multiplicada por X más la ordenada en el origen. Bien, pues teniendo en cuenta SQ y SN los dividimos por X y Y, sumamos y igualamos a 1, y lo que nos indica es que la recta corta a los ejes de coordenadas en estos dos puntos que hemos colocado por ahí. ¿De acuerdo? Esta sería la deducción. Recordad que las dos primeras tienen parámetros. Para pasar de esta a esta bastaba con despejar lambda e igualar. De la continua podemos pasar sin ningún problema tanto a la general o implícita, multiplicando, resolviendo esa proporción que aparece, o bien despejando el i menos p sub 2, aparecería la punto pendiente, despejando en cualquiera de estas ecuaciones, despejando la i, tenemos la ecuación explícita, y la normal y la segmentaria o canónica ya son un poquito más raras, ¿no? Bien, algunas claves que también quiero destacar en el vídeo y ya pasamos a ejercicios, ¿no? Como vais viendo, ¿no? Lo usual para determinar una recta es buscar un punto y un vector director, de donde parte todo nuestro análisis, ¿no? Pero hay muchas más opciones, ¿vale? Que pueden simplificar los cálculos. Por ejemplo, un punto y el vector normal, de la forma general sale directo. La pendiente y la ordenada en el origen, forma explícita directa. Un punto y la pendiente, utilizaríamos la forma punto pendiente. Dos puntos, bastaría con hacer el vector con un EPQ y seleccionar uno de los dos y tendríamos resuelto los puntos de corte con los ejes Q y N y las condiciones de paralelismo o perpendicularidad, que las comentaré al final, ¿no? Paralelas o perpendiculares a otras rectas por un punto. Muy interesante es el 2, ¿no? Observa, vuelvo a agrandar para que se vea el dibujo, ¿no? Que los vectores director de la recta y el normal de la recta son vectores perpendiculares. Esto, recordad que había una técnica muy sencilla para obtener uno a partir del otro. Simplemente le dábamos la vuelta a las coordenadas, le intercambiábamos y cambiábamos el signo solo a uno de ellas. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tenía el vector 2, 3, pues le doy la vuelta 3, 2 y le cambio el signo a una de las dos. O el menos 3, 2 o el 3 menos 2 serían perpendiculares al 2, 3, ¿no? Es inmediato, por eso os decía que en las ecuaciones en las que aparecen A y B mayúsculas no está el vector director, pero está implícitamente, no está disfrazado. Y por último, este breve repaso a las claves que nos van a permitir resolver muchísimos problemas son tener soltura a la hora de aplicar las condiciones de paralelismo y de perpendicularidad. Empiezo por paralelismo. Si dos rectas son paralelas, pues se cumplen todas estas 5 condiciones que os he puesto ahí. Sus vectores de dirección son paralelos, sus vectores normales también son paralelos, sus pendientes son iguales, y estas son un poquito más rebuscadas, pero puede que nos saquen de algún problemilla, ¿no? El vector director de la primera es perpendicular al normal de la segunda y viceversa. El normal de R de la primera es perpendicular al director de la segunda. Si nos pintamos dos rectas paralelas y los vectores, lo vamos a ver de inmediato, ¿no? Y lo último, con la condición de perpendicularidad, pues casi es muy parecido a la de paralelismo, ¿no? Si dos rectas son perpendiculares, pues se cumplen todas estas condiciones que aparecen aquí. Son perpendiculares sus vectores de dirección y sus vectores normales. Sus pendientes son opuestos, inversas. Si yo multiplico la pendiente de una por la pendiente de la otra, su resultado es menos 1. O sea, al despejar una de otra, pues sería menos 1 partido por la otra, ¿no? Y el vector director de una es paralelo al normal de la otra,
y viceversa, ¿no? El normal de la primera es paralelo al director de la segunda. Bien, os he puesto, esto lo he ido guarreando un poquillo, ¿no? Para irlo explicando. Os lo he puesto aquí en limpio, por si lo queréis tener presente a la hora de resolver problemas, ¿no? Lo que representa cada letra y dónde podemos aplicarlo y lo